Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Yacambú de la carrera de Derecho. Somos cursantes del cuarto trimestre, sección B, de la Cátedra de Historia Socioeconómica de Venezuela. En esta ocasión vamos a desarrollar los temas de democracia representativa y participativa, así como también dependencia e imperialismo. Este equipo está conformado por Flor Ángel Nieto y su servidor Pablo Martínez y tiene por nombre Los Demócratas. A continuación se inicia la explicación y el desarrollo de los temas en cuestión. Democracia representativa. La democracia representativa se caracteriza por un menor activismo de los ciudadanos, el cual se reduce a elegir al representante popular el día de las votaciones. Los promotores o actores de esta visión se enfocan en el perfeccionamiento de los sistemas electorales, creando organismos autónomos, desarrollando elecciones libres, con equidad en el proceso y una representatividad en los órganos del Estado. En este periodo de la Venezuela del año 1958 al año 1999, se dieron unos fenómenos muy importantes que dieron la pauta de que la democracia surge en el año 1958 con este sistema, es decir, su origen se inicia con la implementación de este sistema, donde los ciudadanos, al momento de elegir con las votaciones, determinaban quién los iba a representar ante los órganos del Estado. Venezuela, entre el año 1958 y 1999, se presentan los acontecimientos más representativos del periodo. Fueron 40 años de historia, desde el nacimiento de la democracia representativa venezolana hasta el advenimiento en el año 98, a través del triunfo electoral del actual presidente de la República, y con él la instauración del modelo de democracia participativa y protagónica como instrumento, ya que esta fue la oferta que hiciera este actual presidente a los ciudadanos para él poder ser elegido en el año 1998 como presidente de la República. Este instrumento político tiene básicamente un empoderamiento del poder popular por parte del pueblo soberano, porque la democracia representativa, los partidos políticos son el eje del sistema, ya que es el eslabón entre los ciudadanos y el Estado. Sin embargo, los partidos políticos se encontraban fuertemente cuestionados. Sus limitaciones son evidentes. Por ejemplo, la forma de elegir a sus candidatos es en la mayoría de los casos antidemocrático, debido a que las estructuras estaban diseñadas solo para beneficiar el partido y no para beneficiar a la población. Partiendo de ese principio, la democracia participativa es lo adverso a lo que es la representativa, debido a que la democracia participativa conlleva el activismo ciudadano. Esto es, no solo elegir el representante, sino busca estar presente en la toma de decisiones y ser parte activa en las tareas del Estado, lo que implica estar más informado y atento a las acciones de los gobernantes. La democracia participativa es el acento que se tiene que poner en la interacción con los órganos gubernamentales y en la búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana. El plebiscito y el referendo, pero sobre todo en la toma de decisiones con base en la asamblea, consensuar ideas y proyectos en que los ciudadanos sean
partes de las soluciones, pero por otro lado es visto como algo peligroso por la clase política tradicional, pues estos actores están acostumbrados a tomar decisiones sin consultar, ya que el grupo reducido de colaboradores no es el soberano. Por tal razón, el soberano, cuando participa en la toma de decisiones, indudablemente se le está dando la participación, y eso es lo que caracteriza la democracia participativa. Un aspecto supralegal de la democracia participativa en demostrar que es vigente y tiene carácter de norma es lo que está tipificado en los artículos 71, 72, 73 y 74 de nuestra Constitución, debido a que establece la figura del referendo popular. Este puede ser consultivo, revocatorio, aprobatorio, abrogatorio total o parcial. Cada uno de ellos indudablemente determina un alcance y no es más que dar la pauta o la significancia de la expresión normada, lo que respecta a la democracia participativa en Venezuela. El imperialismo. El imperialismo es una doctrina, actitud, tendencia o sistema de aquellos regímenes que desean extender el dominio de un país sobre otro u otros a través de la fuerza militar, económica o política. Un Estado imperialista, por lo tanto, desea imponerse sobre otros territorios y ejercer su control. Se trata de países que tienen una gran fuerza y que no dudan en utilizarla, ya sea de manera directa o indirecta sobre los más débiles. Esta doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o estado sobre otros es lo que se conoce como colonización, ya sea de poblamiento, de explotación económica, de presencia militar estratégica o por subordinación cultural. Los términos imperialismo y colonialismo son muy relacionados, pero no son estrictamente sinónimos. El imperialismo moderno suele referirse a la actitud de algunas potencias, principalmente europeas, desde la Edad Moderna hasta el proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial, y más específicamente incluso con el nombre Era del Imperialismo, utilizado por la historiografía, al periodo que va de 1871 a 1919, en el que se produjo una verdadera carrera para construir imperios, principalmente por el llamado reparto de África. Una de las formas que evidencian el imperialismo son los distintos tipos de dependencia que ejercen estos países poderosos sobre los más débiles. Un ejemplo para el caso venezolano puede verse referenciado desde la época de la colonia, cuando nosotros o nuestra economía era dependiente tanto por la parte económica como en la parte financiera del viejo continente. Esto debido a la sumisión ante los europeos que nuestro país tenía en ese entonces. Ya en el siglo XX, con el advenimiento de la exportación de petróleo, comienza la Venezuela rentista, en la época cuando gobernaba Juan Vicente Gómez. El presidente Gómez fue el beneficiario por esta situación, aunque la bonanza le duró muy poco. El país depende de algunas de las 7 hermanas, nombre empleado para denominar a las grandes transnacionales del sector energético. Las concesiones entregadas por el benemérito gravaron profundamente a nuestra nación. La etapa post-gomecista produjo el llamado 50-50, traducido en el compartimiento de las ganancias con las grandes empresas extractoras sin modificar el esquema de imposición. La dictadura perejimenista siguió con las concesiones y la democracia populista continuó con los contratos de servicios, acuerdos donde tampoco se alteraba la estructura. Era por todos los medios conocido que definitivamente los acuerdos no eran para favorecer al país, sino para favorecer a unos particulares.
Ya en el año 1976, en la democracia, se ejecutó lo que se conoció como la nacionalización del petróleo. Aunque fue denominada Chucuta por Pérez Alfonso, signaría la negociación por las compañías mencionadas y con el famoso artículo 5 de la ley, donde se les pagaba por tecnología. Se inscribió dentro de los acuerdos ideados por las empresas petroleras de trasladar a los estados nacionales la fase de exploración, prospección y extracción y quedarse ellas con el lado más grueso y más jugoso del rubro, que es la comercialización y distribución. El desaparecido novelista y político Arturo Uslar Pietri analizó la situación económica del país a raíz de la explotación de petróleo. Su preocupación por la exacerbada dependencia hacia recursos energéticos lo llevó a leccionarlos con la necesidad de sembrar el petróleo. Esta tesis defiende fundamentalmente el uso de la renta petrolera para la diversificación en otros sectores y productos, así como la industrialización y modernización de la economía venezolana. Tales ideas formaron parte del editorial del diario Ahora, del 14 de julio de 1936. La frase sembrar el petróleo, hoy día, casi 80 años después, tiene más vigencia que nunca, puesto que es deber de nosotros los venezolanos velar porque esa renta petrolera sea invertida en educación, sea invertida en bienestar y en beneficios para todos y cada uno de los venezolanos. La dependencia tecnológica también es un fenómeno muy nuevo, muy contemporáneo y que afecta a la mayoría de los países, sobre todo aquellos que no tienen desarrollo de tecnología. Esto constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y a la vez es el reflejo de la dependencia económica, política y cultural en que están inmersos los países subdesarrollados. Así se compra tecnología del exterior para lograr el desarrollo económico y se incurre en una dependencia, la cual se convierte en un ciclo vicioso del que es muy difícil salir. Incluso hoy día, con el tema de la globalización, este ciclo vicioso pasó a llamarse codependencia. Dependencia cultural. Por mucho tiempo acostumbraron a llamarnos países tercermundistas o países en vías de desarrollo. Los países subdesarrollados, que también fuimos conocidos por ese nombre, éramos todos aquellos que habíamos caído en una crisis depresiva de la identidad del país y de su población, dando como resultado la muerte de ilusiones y la pobreza mental e intelectual de las personas. La dependencia cultural ha dado como resultado que terminásemos adoptando ideologías ajenas y conocimientos que no son nuestros, dando paso que no podamos producir nuestros propios conocimientos y no le demos la verdadera importancia que tiene lo propio sobre lo extranjero. Para concluir, podemos decir que la democracia participativa y representativa tienen dos vertientes. Deduzco que la democracia representativa tiene una característica debido que determina un menor activismo de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos solo se abocaron en aquel momento a elegir a su representante y ellos tenían el rol o la responsabilidad de la toma de decisiones a lo que respecta los fines de la nación. La diferencia que hay con la democracia participativa es que ella conlleva al activismo ciudadano, es decir, siempre estará presente en la toma de decisiones porque es una parte activa en las tareas del Estado y de esa manera están más atentos a las acciones de los gobernantes. De esa forma, Flor Ángel, podemos concluir que la democracia participativa y la democracia representativa, a nuestro criterio, a mi criterio, veo que ha sido un avance para este país el que hoy día haya
se le dé la oportunidad por vía constitucional a los ciudadanos para que ellos participen y también hagan la parte de contraloría hacia los gobernantes. Es así, Pablo, estoy de acuerdo contigo, comparto la opinión tuya. Considero que nuestra Constitución nos ha abierto a nosotros como ciudadanos la puerta para la participación muy cercana a lo que son las situaciones políticas que nos rodean. Participamos en la elaboración de nuestras propias leyes, participamos en la Contraloría Social. Las comunidades hoy día se organizan y se preocupan porque se elaboren sus planes de mejora para la comunidad, reclaman por sus derechos. Es bien interesante todo este tema de la participación ciudadana y de cómo se creció el venezolano con la nueva Constitución del año 99. Pablo, en cuanto al imperialismo, me gustaría concluir de que, bueno, sí, el imperialismo no es más que una doctrina de un sistema que es ejercido por regímenes muy poderosos que intentan o pretenden dominar el área de influencia en la cual ellos actúan. Podemos decir que, bueno, que sí puede ser un dominio no necesariamente político, más sí puede ser un dominio de tipo económico, puede ser incluso por la fuerza, militarmente hablando, o finalmente un dominio de tipo cultural, una dependencia cultural hacia esos regímenes poderosos que existen pues en la actualidad. Bueno, Pablo, no sé, ¿qué te gustaría agregar del imperialismo? Sí, totalmente. Yo me voy a la parte de su conceptualización, que es lo que da más la pauta, y la historia desde el año 1871 a la fecha da una determinación muy puntual que el imperialismo no es más que una actitud de aquellos regímenes que desean extender el dominio de un país sobre otro. Esto incluso podemos mencionar que en algunos de los casos de nuestro planeta o continentes se hace vigente. Eso es realmente lo que deduzco y concluyo lo que significa el imperialismo. Quedaría hablar entonces un poco de la dependencia económica. Bueno, Venezuela ha pasado por muchos cambios. Desde que era colonia española, pues tenía una dependencia muy fuerte, tanto económica como financiera, de España. Ya en este siglo XX, con el descubrimiento del petróleo, pues empieza la Venezuela rentista, en manos de Juan Vicente Gómez. Y bueno, posteriormente a eso, pues vino ya toda una tradición de, si se quiere, de influencia de las transnacionales en el sector energético, que eran las que hacían la explotación del petróleo, y que en esos acuerdos tal vez saldrían beneficiados los gobernantes, más no el pueblo. Y bueno, entonces se hicieron muchos negocios que no convinieron al país. En el año 76, con la nacionalización, ya empieza a darse los primeros pasos de una independencia económica, que inicialmente pues solamente se trataba de lo que era la tecnología y la comercialización y distribución en manos de terceros, y nosotros nos encargamos de la exploración y la extracción. Yo quiero agregar ahí también algo que no podemos dejar a un lado, que sin embargo esa dependencia económica, cuando Venezuela pasa de la Venezuela agrícola y pecuaria a la petrolera, obviamente Venezuela cedía concesiones a transnacionales porque no tenía la experticia en lo que es la exploración y producción de petróleo. Por esa razón tuvo que obviamente permitir de que estas grandes transnacionales con experiencia y experticia en este ramo de alguna forma llegar a nuestro país para pasar a otro sistema económico, y que se iba a convertir también en una enseñanza sistemática,
y en la medida que fue posible, bueno, se consideró que en el año 1976 era el primer paso que se debía dar, aunque la calificaron de una nacionalización chucuta. Ese es el término que le daban de manera criolla en su momento a esto, pero básicamente era porque esto es un proceso, a mi criterio y lo que hemos revisado acá, muy sistemático, porque sabemos que las operaciones petroleras revisten muchos peligros y riesgos, y por esa razón le dieron concesiones a grandes transnacionales. Bueno, muchas gracias, Pablo, por trabajar aquí conmigo en este equipo. De verdad muy contenta con eso, agradecida por tu participación, y bueno, espero, profesor, que le haya gustado el trabajo que elaboramos. Bueno, un saludo a todos y hasta luego.